Proverbios capítulo 23. Vamos a estar leyendo el versículo 17 y 18 en esta oportunidad para compartir el tema de hoy. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Proverbios capítulo 23, versos 17 y 18. Oiga esto. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Aleluya. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que leyendo este pasaje en Proverbios, me llamó mucho la atención el sentimiento que surgió en la vida de un creyente, pues, de un conocedor de Dios. Y es que al parecer el proverbista logró ver que la prosperidad de aquellos que aún siendo malos y siendo perversos y siendo pecadores, a veces aparenta una prosperidad tan buena que a veces los creyentes quizás no logramos obtenerla, y que aparentemente se ve que como que se están llevando lo mejor ellos. Aquellos que inclusive logran esa prosperidad de manera fraudulenta, de manera violenta, inclusive la prosperidad de los malvados, vio el proverbista que generaba un sentimiento en el corazón de los creyentes. Y es que en algún momento esa prosperidad para un corazón que no está bien parado en el Señor, se puede ver como una prosperidad y sentirse uno incómodo por eso, sentirse mal. Pero por eso el proverbista dice, pero ciertamente hay un fin, como dando a entender lo mismo que el salmista Asaf, allá en el Salmo 73, vio lo mismo. Y Asaf estaba, mire, cuando uno lee el Salmo 73, mira a un cantor de Dios, porque ese era un director de alabanza, era un cantor del Señor, y lo mira molesto, fíjese, lo mira enojado, como diciéndole al Señor: Señor, ¿cómo es posible que estos malvados están prosperando más que nosotros? ¿Cómo es posible, Señor, que esta gente que es mala, violenta, que no te conoce, que es perversa, está prosperando y nosotros estamos padeciendo lo duro del trabajo, las angustias, las aflicciones? Vaya conmigo al Salmo 73 y va a ver cómo el proverbista y el salmista vieron lo mismo. Y al ver eso, empiezan como a reclamarle a Dios. Fíjese, dice el Salmo capítulo 73. ¿Lo tiene, hermano? Allá por el versículo, déjeme ver, aleluya. Salmo capítulo 73, en el versículo, vamos a leer el versículo 3. Mire lo que dice, Salmo capítulo 73, verso 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de ¿quiénes, hermano? De los impíos. Fíjense que el proverbista dice: no tengas envidia de los pecadores, de los malvados. Y el salmista dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo que los impíos a veces
como que prosperan más. Y le creó un sentimiento que pareciera que el creyente no debería de tenerlo, pero si le pasó al salmista, aleluya, y le pasó al proverbista Salomón, mire, de repente nos puede pasar a nosotros. Entonces yo me detuve en ese pasaje porque pareciera que ese sentimiento puede, mire, cuando uno es creyente, cuando es nacido de nuevo, hijo del Señor, normalmente tiende a tratar, hermano, con la misericordia del Señor, a arreglar sus caminos, a arreglar su manera de vivir, a arreglar su manera de ser. Y eso incluye, por ejemplo, la honradez, incluye la diligencia de hacer las cosas de manera correcta, de hacer las cosas de manera adecuada, sin hacer trinquetes, aleluya, sin hacer trampas, sin hacer cosas fraudulentas. Entonces, como hijo de Dios, entonces uno trata de apegarse a la palabra, pero el apegarse a la palabra hace que a veces todo aquello que entraba fraudulentamente a nuestra vida ya no llega. Y entonces mira uno que cuesta como avanzar o prosperar en algún momento. Y sin embargo, mira de aquellos que son grandes malvados, grandes malacates, grandes inconversos, blasfemadores de Dios. Y esos van, hermano, van prosperando económicamente tan fuerte que puede alcanzar nuestra vida y empezar a decir, miren, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué estos están prosperando y yo no? Porque a esto les está yendo bien y a mí me toca fatiga y dolor y dolor. Pero es que está tratando de hacer las cosas bien y por supuesto el Señor muchas veces permite que pasemos por ese tiempo, ya sea de escasez, de prueba o de dificultad, porque es parte del camino y es parte de que algo quiere Dios enseñarnos en ese proceso. Pero resulta que el proverbista y el salmista Asaf vieron que uno puede caer en ese proceso de envidia. ¿Y por qué cae ahí uno? Bueno, seguramente porque nuestro corazón todavía no está firmemente establecido en las cosas del Señor. Yo quiero mostrarle en la Biblia, volvamos al versículo 23, capítulo 23, verso 17, que el libro de Proverbios nos aconseja, diría yo, cómo no caer en ese gravísimo error. Porque mire, hermano, caer en ese error, por ejemplo, de ponerse celoso con la prosperidad de aquellos, de los malvados. No estoy hablando ni siquiera de la prosperidad de los hermanos, estoy hablando de los inconversos, de los hijos del diablo, aleluya, que a veces prosperan más. Podría llegar ese sentimiento a ser, hermano, hasta pecaminoso para nuestra vida. Sería pecado decirle al Señor, Señor, y a ellos ¿por qué le va mejor? Y a nosotros no. Sería hasta pecado caer en eso. Pero el Proverbios, capítulo 23, verso 17, vuelvo a leerlo porque hay una frase ahí interesante que es la que quiero ver con usted. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Fíjense. Y dice, antes, como antes bien, ¿verdad? Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay un fin, o hay fin, y tu esperanza no será cortada. Yo quiero enfocar más en esta parte, en cómo no caer en ese sentimiento que puede ser pecaminoso para nuestra vida, deshonroso para el Señor, porque sería como reclamarle. Eso era lo que estaba haciendo Asaf allá en el canto, en el Salmo 73. Le dice, Señor, ¿y por qué yo estoy sufriendo? Yo estoy padeciendo y aquellos son prósperos y a mí me está llevando, pero ¿por qué? Eso pareciera un reclamo delante del Señor.
Pero ¿cómo no caer en ese error, hermano? ¿Cómo no caer? El proverbista dice, antes persevera, ¿en qué dice, hermano? En el temor a Jehová. Yo quiero ver con usted que hay por lo menos 3 cosas importantes que usted y yo debemos hacer, hermano, para que ese tipo de sentimientos no llegue a nuestro corazón. O si de repente llega a nuestro corazón, ¿cómo deshacernos de ese sentimiento? ¿Cómo no sentirnos de la manera que se siente el proverbista aquí? Número 1, el remedio para ese tipo de envidia es perseverar. Número 1, perseverar en el temor a Dios. Oiga esto, perseverar en el temor al Señor. Usted sabe que el temor que habla la Biblia en estos pasajes no es un temor de miedo, es un temor de amor al Señor, un temor reverente a Dios, un respeto genuino al Dios de los cielos. Pero nosotros debemos cultivarlo para que no caigamos en esos vacíos, hermano. Nosotros necesitamos cultivar una vida de temor a Dios, porque teniendo ese temor, entonces la bendición del Señor va a venir sobre nuestra vida. Fíjese, dice el Salmo capítulo 25, verso 12, acompáñenme. Dice, el Salmo 25, 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y esta parte me gustó, ¿sabe por qué, hermano? Porque en cuántas ocasiones usted tiene que decidir el camino que tiene que escoger. ¿En cuántas ocasiones? ¿En cuántas ocasiones en la vida usted tiene que tomar una decisión importante? Yo creo que son muchas veces en el lapso de nuestra vida y aún en el lapso de ya siendo cristiano, porque en todo el lapso de nuestra vida, sea creyente o no sea creyente, tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida. Pero ya siendo creyentes, lo que nos asegura tomar decisiones correctas es aprender a tener temor al Señor. Creo que no me oyó. Aleluya. Lo que nos asegura tomar buenas decisiones es aprender a temer al Dios de los cielos. Si usted quiere ser de las personas que se golpean menos, digo yo, menos en la vida con las malas decisiones que uno toma, nosotros tenemos que buscar al Dios de los cielos, hermano. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar su auxilio. ¿Pero cómo? Pero cuando le digo de buscar su auxilio, no me refiero, hermano, a como la mayoría de creyentes lo hace, porque la mayoría de creyentes lo hace cuando está en angustia. Aleluya. La mayoría de creyentes busca a Dios cuando ya no aguanta la carga pesada. La mayoría de creyentes buscamos a Dios cuando de plano ya no encontramos otra salida. Y entonces decimos, voy a buscar a Dios. Sí, pero ya cometió un error. Porque para tomar buenas decisiones, para buscar a Dios, no se necesita vivir en angustia para estar buscando al Señor. Para buscar a Dios, hermano, es de todos los días. Es de toda la vida. Por eso me gustó el pasaje de Proverbios, porque Proverbios da a entender que no es por tiempos, no es por temporada. Dios no es un Dios de temporada. Dios es un Dios eterno. Y dice, el pasaje es, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, dice. Dios no es Dios de invierno nada más. Aleluya. Dios no es un Dios de verano. Dios no es un Dios ¿de qué? De primaveras. No, si Él está en todo tiempo. Y los que le buscan deben de buscarle en todo tiempo. Porque el buscarle en todo tiempo nos asegura, Él nos enseñará a escoger el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Salmo 25 que leímos dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él
hablando de Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Alguna vez usted se ha estado tronando los dedos porque no sabe qué decisión tomar, hermano? ¿Ha pasado por ahí? Yo creo que todos hemos pasado por ahí, hermano. Y por supuesto, en algún momento lo más común es que en algún momento pues uno dice, bueno, voy a escoger este porque yo creo que este es el mejor camino. Todavía eso es, puede ser prudencia, puede ser razonable, puede ser ayuda humana. Todavía uno puede tomar esa decisión. Pero a saber cuántas veces hemos tomado decisión, dice, bueno, de Tim Marín, de doping, güey, por aquí me voy a ir a ver qué me sale. Esa sería la peor decisión, ¿verdad? Por lo menos lo que logra uno ver humanamente sería prudencia, lo razonable. Pero yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que la mejor decisión que uno puede tomar es la que Dios escoja por nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? La mejor decisión que uno puede tomar en la vida, en las diferentes situaciones y diferentes panoramas que se nos dan en la vida, la mejor decisión es la que Dios escoja por nosotros. Pero para poder entender lo que Dios escoge para nosotros, hay que ser gente que teme a Jehová en todo tiempo, para no caer en esa situación de envidia de los pecadores, que por supuesto andarán en carros lujosos, andarán con dinero, andarán en prosperidad y todo eso. Pero para no caer en eso, usted y yo debemos ser gente temerosa del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. El temor a Dios siempre, en todo tiempo, es lo que aconseja el proverbista para no caer en esa situación tan equivocada. Salmo capítulo 112, versículo 1 al 3. Y si ese versículo todavía no logró mostrarnos lo importante de ser un creyente temeroso de Dios, mire lo que dice este salmo. Salmo 112, 1 al 3. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto es para quiénes? Para los que temen al Señor. Los que temen al Señor son bienaventurados. Los que temen al Señor tendrán una descendencia bendecida por Dios. Tendrán bienes, riquezas en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Esa es la retribución de un temeroso de Dios. Por eso el consejo del proverbista fue, hermano, fue sabio. Usted recuerde que Proverbios destila sabiduría, hermano, en palabras cortas, en palabras pequeñas, en frases pequeñas. Hermano, a veces uno le pone atención a muchas palabras, pero el proverbista a veces dice palabras así pequeñas, cortas, pero con una sabiduría de Dios impresionante. Y cuando vio que su corazón se estaba poniendo como envidioso de los pecadores, dijo: no, lo que yo tengo que hacer es aprender a temer a Dios todo el tiempo. Antes de ver la prosperidad de los malos, antes de ver la prosperidad de los perversos, antes de ver la prosperidad de aquellos que no buscan a Dios, antes que todo eso, yo debo aprender a ser temeroso del Señor, porque eso es lo que va a sostener mi vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya.
Hay otro elemento que quiero compartir, que es importante para que usted y yo seamos gente sin caer en esos errores. Una vida de adoración a Dios es importante. ¿Se acuerda que cuando el Señor habló acerca del dinero, de los bienes, dijo, no se pueden servir a dos señores? O sirves a Dios o sirves al Dios dinero. Eso quiere decir que es muy probable, cuando está hablando de los perversos, está hablando de los malos, es muy probable que ellos hayan caído y sucumbido, hermano, a lo que mucha gente ha caído: al amor a las riquezas, al amor al dinero. Y por eso es más fácil hacer plata con trampa. Es más fácil hacer dinero de manera fraudulenta. Y como no hay temor de Dios, pues ¿qué se los prohíbe? Ni las leyes siquiera se lo prohíben. Simple y sencillamente quieren abrazar y amar el dinero, que es lo que tienen en su corazón. Pero cuando usted y yo amamos a Dios y tenemos una vida de adoración al Señor, eso no nos permite que haya otro Señor en nuestro corazón. Solo puede haber un Señor en el corazón de alguien que adora a Dios. No le da cabida al trono del dinero, no le da cabida al Señor dinero, no le da cabida. ¿Por qué? Porque el que adora a Dios sabe que hay un solo Dios que debe de estar en el corazón. Es el creador del cielo y de la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces mire esto. Mire esto. Saber adorar a Dios no nos va a permitir que haya otro Señor en nuestro corazón. Va a permitir que haya un solo Señor en nuestra vida. Y usted recuerda que el Dios de los cielos, con gran diligencia, anda buscando a adoradores que le adoren. ¿En qué, hermano? En espíritu y en verdad. Leemos Juan capítulo 4 verso 23. Mas la hora viene. ¿Cuántos creen que la hora viene? Mi hermano, la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores, ¿qué dice, hermano? Busca que le adoren. Cuando la Biblia habla de verdaderos adoradores, yo entiendo así con facilidad, sin ser tan profundo en la palabra. Si hay verdaderos es porque hay falsos, usted, ¿verdad? No buscando tanta profundidad. Si hay verdaderos es porque hay falsos. Pero Dios anda buscando verdaderos. Verdaderos que le adoren. ¿Por qué? Porque el verdadero no permite que nadie más se siente en el trono del corazón. Si usted recuerda que la Biblia dice que el Señor pide el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Para qué? Para sentarse en ese trono. Media vez el Señor esté sentado en el trono del corazón. Mira, hermano, Él lo gobierna, Él lo sustenta, Él lo auxilia, Él le provee. ¿Por qué? Porque Él está sentado en el lugar que debe de estar sentado, en el corazón del creyente. Entonces, oiga esto, hermano. ¿Por qué es tan importante adorar al Señor? Tener una vida de adoración a Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque no permite que otro se siente en el corazón. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Salmo capítulo 5, verso 7 dice, Salmo 5, 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo. ¿En qué, hermano? Mire cómo va relacionado la adoración y el temor.
Una vida de temor, una vida de adoración, es una vida que adora. Yo no sé, hoy que estábamos cantando, hoy que estábamos terminando el tiempo de la alabanza y de alguna manera pues le invité yo, mire hermano, ¿por qué no levanta su voz al Señor? Levante su voz y empieza a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tanta misericordia. Porque cuando uno mira para atrás y mira las grandes misericordias que Dios ha tenido con nosotros, hermano, mire, solo provoca alabanza, solo provoca adoración. No se puede quedar callado alguien que ha experimentado la misericordia de Dios. No se puede quedar callado. No se puede quedar callado alguien que ha experimentado el amor de Dios. No se puede quedar callado. Por ejemplo, yo veo en la Biblia aquel personaje, el endemoniado Gadareno. Es un personaje, hermano, que estaba tan atado por el diablo, tan oprimido, tan endemoniado, hermano, que en realidad no tenía una vida normal, una vida personal, no la tenía. Si estaba subyugado a los demonios. Pero el endemoniado Gadareno, después que fue libertado por el Señor, la Biblia dice que lo vieron junto a Dios, junto a Jesús. Estaba en su juicio cabal, le habían restaurado la mente, porque de lo endemoniado que estaba, que había perdido la cabeza, había perdido la razón. Eso quiere decir que estaba loco, pues. Estaba loco, hermano. Sí. ¿Y cómo no iba a estar loco si dormía en los sepulcros? ¿Quién duerme en los sepulcros, hermano? Y andaba en las noches, lo encadenaban y rompía las cadenas y se lanzaba al fuego. ¿Quién se lanza al fuego? Pero dice que cuando fue liberto, estaba con Jesús en su juicio cabal. Estaba vestido, porque solo desnudo andaba. Y además de eso, estaba vestido, estaba en su juicio cabal y estaba sentado a los pies del Señor, oyendo la palabra. Después de semejante misericordia y después de semejante milagro en la vida de él, no dudó en decirle: Señor, yo te sigo. Yo me voy contigo, Señor. Permíteme que me vaya contigo. Pero Jesús no lo dejó. Le dijo: no. Ya estoy completo. Aleluya. Ya tengo lo suficiente. Los que ya llamé, ya los llamé. Ya no te preocupes. Solo hazme un favor. Ve y cuéntales a tu familia, a tu casa, a los que puedas. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. No se puso a llorar el Gadareno, fíjese. No, agarró viaje y fue a predicar a Decápolis, 10 ciudades, porque eso quiere decir Decápolis, 10 ciudades, y fue a predicarles a ellos. ¿Y qué fue lo que fue a hablar? Cuán grandes cosas había hecho Dios con él, porque no se puede quedar callado alguien que ha experimentado la misericordia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ha experimentado la misericordia de Dios? Aleluya. Pero ¿está hablando? ¿Está compartiendo lo que Dios ha hecho con usted? ¿Está diciéndolo a su familia? ¿Diciéndolo a los amigos? Ayer estábamos estudiándolo. Mira, esto de estudiar uno por uno los discípulos está haciendo para mí
Y para los hermanos está siendo refrescante. Fíjense que estamos encontrando cosas ahí bien interesantes. Todos aquellos, los 12 discípulos son los que estamos viendo cada semana. Hoy vamos, el miércoles es Mateo el que vamos a estudiar. Y a mí me impresiona que Mateo lo llama el Señor, no voy a dar el tema, pero por una parte, lo llama el Señor a Mateo, que era publicano, y dice que dejándolo todo, lo siguió, y oye esa parte, fue a armar una gran fiesta. Ahí lo va a ver bien mañana. Fue a hacer una gran fiesta. Y esa parte me llamó mucho la atención. ¿Quién hace una fiesta? Mire, de repente, mire, ¿no sería que aquellos que nos estamos convirtiendo, los que ya aceptamos a Jesucristo, deberíamos de haber hecho una fiesta con toda la gente que conocemos? Y decirles, miren, Dios me salvó a mí. Porque eso fue lo que hizo Mateo. Llamó a todos los publicanos conocidos. Armó un gran banquete ahí. Y por supuesto siempre llega gente metida. Los fariseos llegaron ahí. Sí, los fariseos llegaron, ¿verdad? Que lo vimos. Ahí estaban los fariseos. Esos llegan siempre a criticar. Siempre llegan a criticar. Los fariseos, uy, dijeron cuando vieron al Señor, uy. ¿Y tu maestro por qué se sienta con publicanos y pecadores? Dijeron. Esos son los fariseos. Pero a mí lo que me impresiona es que un nacido de nuevo no se puede quedar callado. Un nacido de nuevo no cierra la boca. Un nacido de nuevo empieza a hablar de las misericordias que Dios ha tenido para su vida. Eso era lo que estaba haciendo Mateo, compartiendo con los que él conocía. Yo era publicano y un publicano era despreciable, pero él está diciendo, este es el que me vino a salvar a mí. Este que está aquí, porque era una fiesta en honor al Señor. Este es el que me salvó a mí. Y se los presentó a todos, pues. Así deberían de ser los creyentes, hermano. Presentarle a todos al que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Presentarle a todos la maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos podemos quedar callados. El que adora a Dios sabe a quién debe de señalar como su Salvador y como su Señor. Amén, hermano. Número 3. Ya hablé de 2 elementos que el creyente debe de hacer para no caer en esas, ¿qué diría yo? En esas locuras de creer que los impíos son más prósperos. No crea eso. Tercer elemento que un creyente debe de hacer para mantenerse firme en las cosas del Señor. Dice la Escritura, Salmo 25:14, tener una vida de comunión con Dios. Aprender a tener una vida de comunión. Una vida en la que el Señor está bendiciendo nuestra vida. Salmo 25, verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Oiga, otra vez el temor ahí metido. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. A los que le temen les enseña qué camino hay que agarrar. A los que le temen les enseña su pacto, su palabra. Es decir, les revela su palabra. Les abre la Escritura. Ojo con esto que le voy a decir. Espero yo que me lo logre captar. ¿Cuántos hemos tenido aquella sensación de que cuando abrimos la Biblia y leemos no la entendemos? Aleluya. ¿Ha tenido usted esa sensación alguna vez? ¿Y qué quiere decir aquí? Porque no es solamente de leer, hermano. La idea es comprenderla y entender la palabra. Porque la palabra que se entiende es la que se puede aplicar. La palabra que no se entiende, ¿cómo la aplica uno? Pero
¿alguna vez se ha topado usted con que abre la escritura y la lee, y la lee, y la lee? Y como que no. Hermano, es que no se me queda, fíjese, hermano. Es que como que no le hay. Me da sueño cada vez que abro la Biblia. Me da sueño. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que estoy cansado. No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que para entender la palabra, usted tiene que tener una buena comunión con el Señor. Es decir, forjar y hacer una vida de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el que se la va a explicar es Él. Es el Espíritu de Dios el que explica la palabra, el que nos la hace entender. Entonces, si yo tengo una buena comunión con Él, entonces la palabra se abre. Y dice, a los que tienen comunión íntima, les revela su pacto, les da a conocer su pacto. ¿Y cuál es el pacto? En todo el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hay ahí, hermano? El nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Lo que Él vino a hacer por nosotros. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos ese pacto? Él nos dará a conocer su pacto. ¿A quiénes? A los que tienen una comunión íntima. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora entiendo yo bien por qué aquellos discípulos que venían de Emaús, venían turbados, dice, venían discutiendo. Se murió el Cristo y no hallamos qué hacer. Y el Señor les empezó a hablar en el camino y no lo conocieron. ¿Eres tú forastero? Oye, mira esto, hermano. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿eres tú forastero? Porque no lo conocieron quién era. ¿Eres tú forastero? ¿No sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Que Jesús, el que creíamos que era el Mesías, lo mataron en Jerusalén y nosotros ya no hayamos qué hacer. Y se fueron a Emaús. Cuando llegaron a Emaús, Él hizo, dice la Biblia, me encanta el Señor cómo hace las cosas, hizo como que iba más lejos. Pero Él con ellos quería compartir. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, ya se hace tarde, quédate con nosotros. Y entonces se quedó el Señor. Y dice que cuando partió el pan, ¿se acuerda usted de ese pasaje, hermano? Ahí está en la Biblia, hermano. Ahí está. Y partió el pan, dice. Y partió el pan. Y cuando partió el pan, los ojos se les abrieron. Y vieron a Jesús. Pero se desapareció también de una sola vez. Solo le abrió los ojos y se desaparecieron. Y entonces entendieron que Él era Jesús. Entonces, oiga esto, hermano. ¿Qué es lo que representa el partimiento del pan? ¿Qué es lo que representa? Según la Biblia. La palabra. Corintios habla del partimiento del pan. Es la comunión con Dios. Cuando comemos el pan, cuando comemos la Santa Cena, ¿qué es lo que tenemos con Dios? Comunión. Cuando Él partió el pan y se los dio, se les abrieron los ojos. La comunión con Dios es la que te va a abrir los ojos para entender la palabra, para entender su pacto. ¿Qué vamos a estar diciendo? Ay, los impíos están prosperando. ¿Qué vamos a estar diciendo eso, hermano? ¿Qué vamos a estar envidiando los pecadores si tenemos una comunión íntima con el Señor y la palabra se nos está revelando? ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? 3 cosas he mencionado hoy para
lograr no caer en ese error que cayeron aquellos creyentes o el proverbista o Asaf. No caigamos nosotros en el error de envidiar a aquellos que, aunque están prosperando económicamente, no conocen al Señor. No caigamos en ese error. Pero si eso le parece poco, todavía hay una razón para no envidiarlos, y es el final que van a tener. ¿Usted sabe cuál será su final? No, solo uno. ¿Usted sabe cuál es su final? Usted debe saber cuál es su final. Lo dijimos el domingo, ¿va? El que pone su mirada en el cielo va a terminar en el cielo. El que puso su mirada en Jesucristo va a terminar con Jesucristo. El que puso su tesoro en el cielo va a terminar con su corazón en el cielo. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces tiene uno que entender que no, aquellos que están siendo prosperados aquí en la tierra sin conocer a Dios tienen un final. Y ese final no es agradable. Es un final de vida eterna fuera de Dios y en el infierno. Pero ¿sabe cómo se entiende eso? Acompáñenme a un versículo más. Salmo capítulo 73, verso 3. Asaf dice, Salmo 73, verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí viene toda la alegata que tiene Asaf con Dios. Pero mire hasta el verso 17. En el 17 entendió las cosas. Verso 17, ¿lo tiene? Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin? La muerte eterna. ¿Cuál es el fin? La perdición eterna. Pero ¿hasta cuándo lo entendió, hermano? Hasta que entró al santuario. Comunión íntima en la presencia de Dios. Es que se entiende las verdades que no logramos entender con nuestros ojos o con nuestra mente humana. Mire, le aconsejo que lea todo el capítulo 73 y va a ver cómo Asaf, hermano, va de reclamarle a Dios. ¿Y por qué nosotros no? Y a nosotros nos viene la aflicción, y a nosotros la dureza del trabajo, y a nosotros y a aquellos prosperando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que entré al santuario, y en el santuario comprendí cuál es el fin de ellos. ¿Por qué desear lo que los pecadores tienen cuando Dios nos ha ofrecido algo mejor? Solo lo desea uno porque no ha entendido, no ha entrado al santuario, y por eso desvaría uno viendo a los pecadores, viendo a los malvados, viendo a los que hacen mal, y pareciera que están bien. Su final les va a ser recompensado en su tiempo y en su momento por Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dijo el proverbista: persevera en el temor a Dios todo el tiempo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando vivamos en ese temor, el Señor va a derramar de su bendición sobre nosotros. Cerramos nuestros ojos.